En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir con el Catecismo de San Pío X que venimos haciendo, simplemente recalcarles una de las cosas que se leían para el día de hoy en el Martirologio, que se leyó recién al inicio de la misa. Allí leíamos, decía, en Loreto del Piceno, la traslación de la Santa Casa de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, donde el Verbo se hizo carne. Un milagro muy impresionante que todos tenemos que saber. En Italia, en Loreto, se llama la Casa de Loreto, la misma casa de Nazaret, donde nuestro Señor, el Verbo, se hizo carne, en el seno de María Santísima. Un milagro muy increíble, está en el Martirologio Romano. Y es bueno uno grabemos bien esas cosas y apreciemos esos milagros que tenemos en la Iglesia Católica, porque por supuesto no faltan los racionalistas que vienen a negar, claro, ¿cómo se va a trasladar la casa? Dice, Dios es omnipotente, puede crear el universo de la nada. ¿No podrá hacer que una casa, una parte de la tierra se traslade a otra por medio de sus ángeles? Claro que sí, para Él es como para nosotros respirar, así de fácil. Y está en el Martirologio Romano, la Casa de Loreto. Les repetimos lo que dice el texto del Martirologio Romano para el día de hoy, justo el último que sale. En Loreto del Piceno, la traslación, ¿sí?, movimiento de un lugar a otro, de la Santa Casa de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, donde el Verbo se hizo carne. O sea, en Italia está la casa mismísima, donde la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre. Un caso para que tengan ese dato y sepan que hay racionalistas que, por supuesto, quieren negar esas cosas, esos milagros. Y ahora sí, siguiendo con el catecismo que estamos haciendo de San Pío X, estamos todavía en el noveno artículo del credo, estamos en la comunión de los santos, explicándonos el catecismo, la comunión de los santos, y habíamos dejado en la pregunta 225, que dice así: ¿quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? Los otros días hemos visto quiénes pertenecen a la comunión de los santos, quiénes participan de esa comunicación de bienes espirituales principalmente, y también externos, como veíamos la Santa Misa, los sacramentos, ir a procesiones, todas las funciones litúrgicas externas, que también es que forma parte de la comunión de los santos, de esos bienes de que uno participa. Ahora vamos a ver quiénes no participan, quiénes no forman parte de esta comunicación de bienes. Nos dice la respuesta: no pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, es decir, los que están en el infierno, condenados para toda la eternidad, no participan, por supuesto, de la comunión de los santos, de esa comunicación de los bienes que tiene la Iglesia Católica, bienes espirituales internos y externos también. Y en esta vida, veamos quienes no participan de esos bienes: los que no pertenecen ni al alma ni al cuerpo de la Iglesia, es decir, aquellos que están en pecado mortal y se encuentran fuera de la verdadera Iglesia. Los que están fuera de la Iglesia de Cristo, pongamos protestantes, musulmanes, judíos, tantas más religiones, por supuesto no participan de los bienes de la Iglesia y también se privan de participar en algún grado los que están en pecado mortal, como ya hemos visto en otra ocasión. Cuando uno está en pecado mortal no participa de todos sus bienes espirituales. Siguiente pregunta, 226. ¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? Es decir, fuera de la Iglesia Católica. Está fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Y todos estos no participan de la comunión de los bienes, de la comunión de los santos. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. La siguiente pregunta nos dice: ¿quiénes son los infieles? ¿A qué nos referimos cuando decimos los infieles? Infieles son los que no tienen el bautismo, ni creen en Jesucristo, o porque creen y adoran falsas divinidades, como los idólatras, como por ejemplo en la India se ve todavía mucha idolatría, mucho paganismo en ese sentido, cientos y miles de dioses, o porque, dice, aún admitiendo al único Dios verdadero, no creen en Cristo Mesías, ni como venido ya en la persona de Jesucristo, ni como que ha de venir. Tales son los mahometanos, también llamados musulmanes, mahometanos por Mahoma, y otros semejantes, es decir, los que adoran muchas divinidades son infieles, y también los que no tienen el bautismo, si bien
admiten un único Dios verdadero en el sentido de que no creen que hay cientos de dioses, sino que hay uno solo creador. Sin embargo, no creen en Jesucristo y por consiguiente no creen en el verdadero Dios, porque no olvidemos que quien niega al Hijo, niega al Padre. Si no creemos en Jesucristo, tampoco tenemos al Padre. Nadie puede pretender negar al Hijo y tener a Dios Padre en sí. Eso no se puede. Entonces, creyendo que adoran al verdadero Dios, en realidad no lo adoran, porque el verdadero Dios es la Santísima Trinidad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cualquiera de estas personas que sea negada, aunque yo niegue una sola de ellas, ya no creo en Dios verdadero, porque no estoy creyendo en la Trinidad, que es el único verdadero Dios. Siguiente pregunta, 228. ¿Quiénes son los judíos? Judíos son los que profesan la ley de Moisés, no han recibido el bautismo y no creen en Jesucristo. El pueblo judío, el pueblo hebreo, que en el plan de Dios, por supuesto, era que todo el pueblo judío se pasase en masa a la religión católica, que vino o que fundó nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Señor. Sin embargo, muchos, por esos misterios de iniquidad, fueron obstinados, no se unieron y se volvieron falsa religión a partir de ese momento, porque los judíos en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Dios nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, y la institución de la Iglesia Católica por él, ellos eran la religión verdadera. Pero al llegar a nuestro Señor e instituir la Iglesia Católica y ellos negarse a ingresar y a creer en Dios nuestro Señor, ellos ya a partir de ese momento se vuelven falsa religión al no aceptar a nuestro Señor y no creer en Él y seguir con las cosas antiguas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque uno de los errores o herejías, mejor digamos, del modernismo de hoy en día es decir que el Antiguo Testamento, los judíos todavía tiene vigencia. Es decir que los judíos todavía sacrificando todos los bueyes, siguiendo todas las prescripciones del Antiguo Testamento, agradan a Dios. Y claro que no, porque a partir de que viene nuestro Señor todo eso queda abolido, o mejor dicho, reemplazado por el Nuevo Testamento. Y seguir a partir de que Él instituye el Nuevo Testamento, lo Antiguo, ya es pecado, ya no es lícito, está mal hecho. Hay que tener cuidado porque eso se dice entre los modernistas, con toda esta crisis que vimos en el Concilio Vaticano II, no, que el Antiguo sigue vigente para ellos, no sigue vigente y pecan si lo siguen haciendo, objetivamente, porque nuestro Señor ya hizo la Iglesia Católica, el Nuevo Testamento, y ellos tienen que creer en nuestro Señor Jesucristo para poderse salvar, para poder pertenecer a la religión verdadera. Muy interesante esa consideración. Antes de la venida de nuestro Señor, la religión judía era la verdadera, porque fueron el pueblo elegido a quien se dio las promesas, en quien iba a nacer y nació el Redentor, Dios nuestro Señor. Pero a partir que Él nace, instituye la Iglesia Católica, e invita allí principalmente a los judíos, no viene sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice nuestro Señor, y luego a todos los gentiles, todas las naciones. A partir de allí, querer seguir lo antiguo, digamos, expresarnos así, el Antiguo Testamento, ya es falsa religión. No son religión verdadera, son falsa religión y no adoran al verdadero Dios, porque se aplica lo que recién decíamos, que niega al Hijo, niega al Padre, y los judíos vaya si no niegan al Hijo, blasfeman el Dios nuestro Señor, usan palabras muy bonitas para referirse hacia Él. La siguiente y última pregunta por el día de hoy, la 229. ¿Quiénes son los herejes? Herejes son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios, enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arrianos, que niegan que Cristo sea Dios, esa es la herejía del arrianismo. Los nestorianos, que decían que en Cristo había 2 personas, otra herejía porque en Cristo hay una sola persona, que es la divina, porque Él es Dios. Y las varias sectas de los protestantes, también por ejemplo el catecismo. Entonces hereje, cuando uno tiene el bautismo, uno está bautizado, pero uno rehúsa una verdad de fe. Pongamos ejemplo que existe el infierno. Yo digo que el infierno no creo en eso. Yo digo que el infierno no existe, o dudo que exista. Caes en la herejía, es un pecado contra la fe. Y si caes en la herejía y te obstinas de ello, dejas de ser católico. Esa es la gravedad de la herejía. Uno de los pecados más graves que hay, caer en la herejía, porque cuando uno comete cualquier otro pecado grave, pongamos si quieren homicidio, matar a un prójimo, pongamos por venganza, un pecado gravísimo, me quita la gracia, pero sigo en la Iglesia Católica.
sigo católico. Eso sí, con una fe informe, muerta, sin la gracia. Si me muero así, no me confieso y arrepiento, me voy al infierno, por supuesto. Pero si yo peco contra la fe, me obstino en negar una verdad, yo no creo en el infierno, el ejemplo que poníamos. Yo no solamente cometo un pecado mortal, evidentemente un pecado gravísimo contra la fe, que pierdo la caridad, sino además me corto y me salgo a la iglesia por la herejía. Y eso es una de las cosas bien graves del pecado, la herejía, de caer en la herejía. Y todo el tema y el problema que hoy en día vivimos, todo el tema de la herejía del Papa, las herejías del Concilio Vaticano II, todos los temas actuales de crisis en la iglesia que nos han tocado vivir, que son temas muy, muy serios. En todo caso, dejamos allí por el día de hoy, Dios mediante. Mañana seguiremos viendo qué más nos enseña el catecismo sobre los que se hallan fuera de la comunión de los santos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.